Tlaquili, Nagnitzin Ana, Teotlaquili, Nagnitzin. Adalia. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Tardes. Hermanito. Es la costumbre. Qué bueno, hermanita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos acompañan. Oh, vamos a ir dándole acceso a los hermanitos. Pero, pues, justamente nos quedan 7 minutitos. Son 7 minutos, según la hora que yo tengo. Pudiéramos nosotros el día de hoy platicar, porque a las 6:45, que también para los demás hermanitos son 6:43, ¿no? Que pudiéramos iniciar nosotros. Hoy estamos terminando con un año súper importante, hermanitos. Es un año 12 cuchillo de pedernal, un año de muchos cambios, un año donde hay que cortar a veces de raíz lo que más nos ha hecho o nos hace, ¿verdad? Nos adhiere. Inclusive este año para mí, y yo sé que también para ustedes, es un año de reflexión que termina. Es un año que de una u otra forma, pues no me tocaba, ¿no? El cortar ese, esa vida existencial, ¿no? Por muy recientemente ya me hicieron los estudios y me dicen, pues sí, un preinfarto, ¿no? Entonces, eh, es por el estrés excesivo, el trabajo excesivo, a veces el ayuno, a veces todo eso se fue acumulando. Y entonces me decía el doctor, ya era un mensaje que te está dando, dice la vida, que te dice tranquilo, para tu carro, ya no es necesario que avances tanto, ¿no? Pero bueno, hermanitos, yo creo que como les decía, todos estos cambios nos llevan y nos conllevan. Hermanita Raquel, buenas tardes, bienvenida. El día de hoy vamos a iniciar justamente con el primer día que es Nahui o Somatli. Por ahí el hermanito Matlacli, buenas tardes, hermanita. Matlacli Juan. Ye, ya me compartía su tonal y ahorita lo vamos a ver. ¿A dónde tendríamos que revisar en nuestros formatitos? En nuestros formatitos, estos de para sacar los tonales. Vamos a ocupar el segundo formatito, donde vamos a buscar primero el año y ahí podemos verificar qué año nos está rigiendo ahorita, ¿verdad? 6:40, hermanitos, iniciamos la clase, lo estamos grabando. Estos 5 minutitos yo quiero ocuparlos, quiero utilizarlos. En primera, pues agradecerle al Padre Universo, al, al Ashkan Wanik, ¿no? Al que nosotros le llamamos en el grupo al huevo etecón, porque el día de hoy tenemos la fortuna de estar terminando la última veintena. La última veintena que es el Iscali, la última veintena que nos marcó este año 12 cuchillo de pedernal. Estos 5 días son días de mucha reflexión. Son días en la que nosotros debemos de estar atentos, de ayuno. Y no es un ayuno nada más de que, bueno, ya el día de hoy no voy a beber ni agua, no voy a comer nada. No, 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 hermanito. Cuando se habla de ayuno, es un ayuno integral. Ayuno en nuestra forma de pensar,
Así, estar atentos a esto, estar atentos a nuestras emociones que estamos generando, hermanito, ¿no? A esas emociones que difícilmente podemos acceder. ¿Por qué? Porque son emociones que están dentro de nosotros. El día de hoy pudiéramos nosotros recordar nuestra vida, en nuestro existir, tenemos un teyoli, lo que nos decía ayer la temachtial, ¿no? Un teyoli. Tenemos un hijillo. ¿Cómo lo hemos estado utilizando? ¿Sí? ¿Cómo hemos estado empleando todo este trabajo que nos toca el día de hoy? Hoy, justamente, hermanitos, hoy iniciamos con este ayuno. Este ayuno integral. El día de hoy, tratemos de no juzgarnos, hermanitos. En esta reflexión, en, este, en esta purificación, quizás, si lo queremos ver de esa manera, no nos juzguemos, no lastimemos nuestro ser. Solo comprendamos, solo reflexionemos. El día de hoy, justamente, el día de hoy, solo solo nos queda agradecer. Maestro, buenas 6:40. Buenas noches, hermanito. Buenas tardes, hermanito. Bienvenido, bienvenido. Solo nos queda $5. tenernos, hermanito Miguel Ángel, bienvenido, hermanita Claudia. Solo nos queda agradecer, hermanito. Cash. Hoy, Se cobra un poquito de tax, ¿sabes? hoy es un día, permíteme, hoy es un día especial. Hoy olvidemos nuestro rostro. Hoy olvidemos lo que por alguna u otra forma nos han hecho creer que somos súper importantes y no tan importantes, ¿no? Yo les agradezco que hayan en este año, que hayan estado en mi vida. Y les agradezco que este año hermoso he aprendido mucho de ustedes. La hermandad, la solidaridad, el construir este sendero, hermano, sin ambición de ganar, ni miedo de perder. Sí, este año me ha enseñado en amarme a mí mismo, en amarlos a ustedes como hermanos, en solidarizarme con ustedes. Iniciamos 6:45, en mi horario marca Tlazocamati, Tlazocamati no hueitahtzin, xiutecuti. Tlazocamati no hueitahtzin tonatiu, no hueinantzi tlaltikpak, no hueinantzi tlazolteo, tlazolteo. Paintonali, campanejo amanini caninemi, no tahtzin hijillo, no tahtzin yehyeca, no tahtzin at, no nantzin at. No tahtzin tletzintli, no nantzin tletzintli, no nantzin. Chiquexal, no tahtzin, nemiliscayot. Amanin paitonali, naui o somahtli, tum, metratlazo camachil. Hermanitos, el día de hoy les agradecemos al gran Padre Creador, al gran Huehueteo, que es Xiutecutli, el gran fuego celeste. Le agradecemos al gran Tonatiuh por su luz y su calor a este plano existencial terrenal, a esta madre y padre agua, a este madre y padre viento, a esta vida hermosa de Xochiquetzal y lo hermoso de la vida, a este ser que vive, a este nahual y a este tonal que hoy agradecemos. Hermanitos, hoy iniciamos el primer día de Montemi. Bienvenido, bienvenido todo aquel que quiera aprender
que quiere estar con nosotros, que quiere trabajar con nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros utilizar? Miren, este es el segundo formatito que tenemos ahí, en nuestros formatitos. Miren, aquí está. Estos números en medio son de los años Tecpat, de los años Cuchillo de Pedernal. Y aquí está, mire, el año Cuchillo de Pedernal. Por ahí en sus formatitos, a lo mejor lo pudieran encerrar ustedes, ¿sí? El, los Nemontemi para el año 12 Cuchillo de Pedernal son Nahui, Nahui Osomatli. Hoy estamos a un día 4 mono. 4 mono. De la trecena, Setochli. De la trecena, Setochli. Señor del día, Tepeyolotli. Tepeyolotli, ¿no? El espíritu de la montaña. Su regente, su abuelito, Ocelot. El día de hoy, hermanitos, con nuestro nahualito de Ocelot, acechémonos, acechemos a este mono que tenemos nosotros, a este mono que tenemos aquí, a ese positivismo que tenemos, a esa actitud hermosa, ¿sí? Y estamos en una trecena de Setochli. En esta trecena, en este Nemontemi, seamos felices. Creamos en este momento, y a partir de ahorita, con el monito, hagamos un pequeño ritual, una pequeña ceremonia. En este momento, yo sé que terminando la clase, no me voy a extender mucho en la clase, hermano. 1 hora, si es posible, eso es mucho. El día de hoy, abracemos al primero que tenemos. ¿A quién? A nosotros mismos. Y si tienen por ahí un espejito, una pantallita, sonríense ustedes. Díganse, gracias, porque hemos llegado hasta este punto. Sí. Generemos esas ideas del conejito. Estemos atentos al cualquier mensaje del día de hoy. Tochli. Su regente de Tochli es Xiutecuc, el señor del fuego celeste. Hermanitos, la trecena de los Nemontemi, ¿eh? Los Nemontemi no tiene que ver con la trecena de Seoli, no. De los 5 días pertenecen a la trecena de Setochli. Aquí está, miren. Ahora, el señor de la noche, Pito, Tepeyolo, el día de hoy, mañana en la mañana, si tienen la oportunidad, a lo mejor pasan por una montaña en su casita para irse a su trabajo, para ir, no sé dónde estén ustedes. Quitemos nuestros piecitos y pisemos la tierra. Agradezcamos a la montaña, pero también agradezcamos a esta montaña. Hoy toca consentir esta montaña. Hoy toca acechar en esta noche a esta montaña. Hoy toca acechar nuestras acciones hechos. Vaya. Hoy en esta tardecita, si tienen la oportunidad, prendan una fogatita. Agarren una hojita y pongámonos a escribir. Este año logré esto, este año. Gracias, Padre del Fuego, Xotecutli, te ofrendo todo lo que hice el día de hoy. Te ofrendo todo esto que he hecho. Y dormamos. Al dormir, el día de hoy, dormamos lo necesario. Si es posible dormir 2 horas, 3 horas, hagámoslo. Hagámoslo, hermanitos. No esperemos que alguien nos diga, no, pues tienes que dormir. No, pues es que no. No, no. Nosotros mismos. Si ustedes
están las posibilidades de dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero reducir las horas. ¿Por qué? Ese sueño no nada más, voy a estar despierto, no, 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 no. Estarnos analizando cómo hemos alimentado nuestro monito, cómo hemos trabajado en nuestra parte artística. ¿Cómo? Cómo hemos trabajado en nuestra parte artística como Xochipilli. Y si el día de hoy queremos proponernos trabajar con Xochipilli, hermano, adelante, hagámoslo. A lo mejor este año que viene quiero trabajar con mis cantitos, con mi danza, con mi trabajo. Hagamos con mi escritura, el arte. Alimentemos este cuerpo, esta mente, este corazón, este espíritu de arte. ¿Sí? Con Xochipilli. Aquí está, miren. ¿Quién sería nuestra novena? Aquí está nuestra novena. Cuetzpali. Nuestra novena es Secuetzpali. Ustedes saben que es la novena Secuetzpali, ¿no? Para estos 5 días, su novena va a ser, perdón, no son 5 días, son 2 días, hoy y mañana, Cuetzpali. Porque para el tercer día va a ser Acatl. Interesante. Hoy y mañana. Recordemos todo lo que tenemos aquí. Aquí. ¿Cómo? Huevo escoyote. ¿Sí? Ensoñemos como el coyotito anciano, como el coyotito sabio. ¿Sí? Parece así como que, muchas cosas. No, 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 hermanito, son poquitas cosas que vamos a decir. Se trata de disfrutarlos. No se trata de acumular muchas actividades, ¿no? El día de hoy, felicitémonos por todo lo que hemos logrado. Estamos culminando, todavía no hemos terminado el año, ¿no? Hemos terminado las veintenas, pero estamos complementando con estos 5 días. ¿Sí? Bueno, aquí está el formatito, hermanitos. Es en la segunda hoja, donde van a encontrar el año 12. Aquí está, miren el número 12. De aquí estoy sacando los datos. Aquí, miren. ¿Sí? De acuerdo. Macuili Tonalti. ¿Sí? O sea, el día de hoy y parte de mañana, hoy iniciamos, parte de mañana, 7 de marzo, toca el año, ¿no? Mañana, hoy en la noche y mañana en el día, hasta en la tarde, 4 monos. Nahuigo Somali. ¿Sí? ¿Quién es el señor del día del número 4? Pues aquí lo tenemos. ¿Sí? El número 4, recuerden que es precisamente aquí en estos formatitos que tenemos, donde están los señores del día, podemos ver el número 4 es Tonatiu, Soli y Shipetot. Tonatiu. Hoy pues, mañana en la mañanita, recibamos el Tonatiu. Yo mañana les mando los videos, las fotos, cómo agradecerle a Tonatiu mañana, porque mañana es el señor del día Tonatiu. Solin, el codorniz, seamos como ese codorniz, volemos, camuflajémonos, ¿sí? Chipetotec, cambiemos de piel, hermanitos, con el tonali de Osomatli. ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Sí? Y bueno, pueden decir, y bueno, ¿cómo le voy a hablar a Tonatiu? Algo sencillo, hermanito. Recuérdense, abuelo Tonatiu, gracias. Gracias por todas tus enseñanzas. Gracias por tu luz y tu calor. Gracias por enseñarme que todos los días tú estás atento a mí, a pesar de que yo no te lo agradezca. Pero el día de hoy
Traigo aquí mi poposhkomil, mi copalito, te lo ofrendo. Esto es para ti, Padre. Esto es para ti. Tanatiutsi. Hablemos también a Shipetote. Shipetote, mi gran Señor. Ayúdame. Ayúdame a quitarme esto que no me corresponde. Ayúdame que todo esto que viví en Tecpat me pueda servir para renovar. Sí. En mi caso, la paciencia. En mi caso, una de las cosas que siempre he estado trabajando, mi paciencia, conmigo mismo, ¿sí? A veces me desespero conmigo mismo de no lograr las cosas, de no empoderar las cosas, ¿sí? Y bien, entonces, hermanitos, es uno de los trabajos que nos toca el día de hoy. El día de hoy es Nahui Osomatli, por ahí el hermanito Matlacli Yekar me preguntaba, dice, chequeme el tonal. Digo, claro que sí, está bien. 4 monos. Regente Xochipil. Señor de la noche, Tepeyorosi. Nahualito, o regente, o celo. Señor del día, Tonatiu. Mañana saludemos a Tonatiu. Regente, volátil, Soli, Codorniz. Regente, Chipetote. Novena, Secuetzpali. Regente, Huehuecoyotl. ¿Ah? Estamos bien empoderados el día de hoy. El día de hoy, cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, los 24 que estamos hoy aquí, hoy que estamos aquí, hermanitos, ¿qué es la novena? El inicio número 1 de los señores de la noche. ¿Qué es la novena? Hermanitos, ¿qué es la novena? Es nuestro poder náhuatl. Es el poder el que podemos trabajar. Hoy, reconozcámonos como ese huehue coyote, como ese huehue tlaca, una persona sabia. ¿Por qué? Porque hemos ya acabado las veintenas, ¿sí? El día de mañana, a esta misma hora, estaremos con Macuili, oiga, Macuili Malinal. El día de mañana va a ser 5 hierba de enredadera, 5 hierba medicina, su regente, pastecas. El día de mañana vamos a trabajar con la medicina de Miclampa. Hoy le corresponde al rumbo de Oriente. El día de hoy todo enfoquémonos por donde sale el sol, ¿no? Desde ahorita. La luna está en cuarto creciente, hermanitos, en cuarto creciente. Terminando la clase, agradezcámonos a la luna, a nosotros mismos, a la noche, agradezcamos a Yeyeka, al viento, al hijío, al aliento. Pero, ¿saben? Agradezcanle más a este cuerpo que ustedes tienen, ¿sí? A este corazón, a esta mente, a estos ojos, a esta boca. Agradezcamos el día de hoy. Y que el día de hoy nuestra medicina sea nuestra sonrisa, que el día de hoy la medicina sea nuestra palabra, que nuestra palabra sea pausada, que nuestra palabra sea enérgica, que nuestra palabra sea sabia. Sí. Por, a lo mejor ustedes también han observado los abuelos. Cuando ellos platican, no tienen prisa.
te hablan pausadamente, pausadamente. Eso nos ayuda a que su voz sea rítmico y a que llegue a nuestro corazón. Es su energía de ello. Entonces, pues, el día de hoy, hermanitos, podamos dar esa palabra. Primero, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, al que nos rodea. Mañana en la mañana, les repito, sí por el trabajo que tienen, sí por los tiempos que ustedes tienen. Aunque también les quiero decir algo, hermano. No importa el trabajo que tengamos. Regalémonos, o sea, regálense también a ustedes mismos 5 minutitos, hermanitos, no más, 5 minutitos. Dele copalito al abuelo Tonatiuh, a Osomatli, Xochipili, a Yeyecatl, a Tepeyolotli, 5 minutitos y cuando salga el solecito, háganle el reverencia al abuelo Sol. Está aquí de frente el sol, aquí tengo mi foquito, ¿no? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es 5 minutitos, pero no tan solo quédense quietecitos, no. Díganme, gracias abuelo Tonatiuh, gracias por todo lo que me has dado, pero también te agradezco por todo lo que no me has dado. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido iluminación, te pido fortaleza, te pido medicina, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros le pidamos al abuelo Tonatiuh, hagámosle la petición. Tercera parte, me comprometo a ser como tu abuelo Sol, que, que cuando alguien me pida luz y conocimiento, yo le pueda dar, que yo sea empático, ¿sí? Quiero seguir tus pasos, abuelo. Y abrácense, permitan que la luz del sol les pegue en la nuca. Si no pueden de frente, pero de espaldita. Que toda su columna sientan el vibrar del abuelo Tonatiuh. Sientan la caricia del abuelo Tonatiuh. Pero no tan solo él. Hoy, hermanitos, hermanitas, hay luna, hay cuarto creciente. Igual. Démonos, regalémonos 5 minutitos. Yo sé que tal vez el trabajo nos exige mucho, pero por favor, regálense ustedes. Ustedes son lo más importante en esta vida. Ustedes, nosotros. Luego decimos, no, es que mis hijos son lo más importante. Algún día van a crecer, se van a quedar solitos ustedes. No, mi trabajo es lo más importante. Algún día se van a jubilar, algún día ya no van a trabajar. No, mi pareja es más importante. Yo no lo quisiera, pero si algún día nos deja, no dejemos nuestra vida en manos de otras personas. Nosotros, por favor, el día de hoy, agradezcámosles a la luna. ¿Y qué le vamos a pedir a la luna? Que nos enseñe a vivir en esa ciclicidad. Padre, te agradezco por todo lo que me has dado. Te pido tu luz, te pido tu guía, conexión conmigo que me ayude a entender los ciclos de los días. Sí. Pero no se olviden de ustedes mismos. Agarren su espejito de obsidiana, mírense a ustedes, díganse, te felicito por todo lo que has logrado.
Y sonríense ustedes. Hoy la medicina es el arte. Si pueden cantar un cantito. Ahí se fue el Temastiani. Algo le pasó a su internet. Ay, pensé que era yo, porque a mí también se me está yendo cada rato y oigo mal y bueno, le Ahorita cambio el se teléfono. conecta. Ahorita se conecta. Vamos a esperarlo. Sí, Sí, Ya ya está estamos por de aquí. regreso, manito. Perdón ustedes, perdón por es esta fantasma el situación de mi internet. Temastiani. ¿Qué va, qué va? Eres bueno. Sí, sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Quema, Sí, sí, lo logran visualizar. Sí, ¿Qué más? Los sí quema, se no socamates. ve. le- Bien, hermanitos, les decía. Los socamates Nagnitsi. Pues el día de hoy, hermanitos, es un día mono, un día monito, un día osomagi, ¿no? Un día que nosotros podamos alimentar este espíritu tan hermoso de ver el lado positivo de la vida, con Xochipilli como medicina, ¿sí? El día de hoy nos pide en este día, fluyamos como pesquemos, veamos de frente como lo está viendo esta persona, a este pescadito que hemos nosotros pescado, perdón por esta parte, parece trabalengua. Pero vean, este personaje, cómo él se refleja en este pescado. Dice, nadie te puede pescar que más que a ti mismo. Lo que en náhuatl dice, amo yacanhuelis, mitz, mitz itas pamoishko a tlasantejo. Dice, nadie más te puede pescar y verte de frente más que tú mismo. Y es lo que está haciendo aquí, mire. Él no está agarrando este pez con brutalidad, con enojo, sino que él se está viendo en su propio reflejo. Entonces, nosotros podemos vernos en nuestro propio reflejo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo hemos estado fluyendo? ¿Sí? En esta pasión que es la vida. Miren las burbujitas. Esto quiere decir que está en movimiento el agua. ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Cómo hemos sido como Xochipilli? Vean, cómo hemos transformado esta vida. Cómo hemos sido como medicina para los demás. Nahui, 4. El número 4 simboliza, ¿no? Simboliza la transformación. Los 4 rumbos. El día de hoy hagamos ese agradecimiento de los 4 rumbos. El día de hoy construyamos esta vida armoniosa, hermanito, con un pensamiento florido, con un pensamiento puro, como nos lo muestra este personaje. Este somos nosotros. Que estas cuentas, que estos logros de nuestro Neltilistli, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, pues hagamos esa conciencia como él lo está haciendo. Miren, entre el pescadito y la persona está esta cuenta. Vaya, cómo hemos fluido en el Mictlán. ¿Sí? Xochipilli nos invita a esa transformación, a ese cambio. Que nuestro camino sea limpio y puro, ¿no? Vamos a dedicarle una plegaria para Tonatiuh. Tonatiuh no es el dios del sol, ¿eh? Tonatiuh es el generador de luz y calor, un gran maestro. Quetzalcóatl, justo lo que les decía aquí. Autorreconozcámonos, hermanitos, que el día de hoy, cómo hemos avanzado en este nivel
de Quetzalcóatl, ¿sí? Algunos hermanitos ya les mandé un collarcito donde tiene aquí el caracolito, el Quetzalcóatl, de obsidiana. Eso nos recuerda a que nosotros podamos estar trabajando en nuestro Quetzalcóatl. ¿A quién más? A Xochipilli. Y aquí lo puse hasta con mayúsculas. Hoy es un día Xochipilli. Seamos como ese medicinita. Acuérdense que en otra imagen, Xochipilli, su cuerpo está lleno de flores, o sea, el niño de las flores. Conectémonos con nuestra energía interna. Osomaxi, el día de hoy seamos felices, a pesar de lo que estemos viviendo. Agradezcamos lo que hemos vivido. Agradezcamos que ha habido otros maestros que nos han enseñado a cómo debemos de vivir la vida, ¿sí? El día de hoy le platicaba a un hermanito, dice, oye, ¿sí cómo has estado? Me enteré que tuviste un preinfarto. Le digo, sí, yo estoy bien, muchísimas gracias. Agradezco a ese maestro. Dice, ¿cuál maestro? Que me dijo, tranquilo, no eres un súper, un súper ser humano, eres un simple mortal queriendo hacer las cosas, ¿no? Ya le digo al doctor, me decía, es por el estrés, por la misma presión, por el trabajo que haces y digo, bueno, pues es mi pasión, sí, mi hermano dice, pero recuerda, todo con armonía, ¿no? Tu corazón ya te dijo, tranquilo. No, estás. Y si quieres vivir de esa manera muy rápida, pues también aliméntate bien, ¿no? Come frutas, evita comer alimentos y bebidas, pues que no, ya no necesita tu cuerpo. Entonces, es un gran maestro. Aquel aquel que hackeó la cuenta de su servidor, fue un maestro para que la próxima yo tenga más cuidado, ¿no? Algunos pueden decir es que fue algo malo. Son maestros que nos enseñan cómo debemos de vivir. ¿Sí, hermanitos? Entonces, el día de hoy, elevemos esa plegaria, hagamos de este día Nemontemi, Nauyosomatli, un día hermoso. Si ustedes pueden ir a un rumbo, a un lugar sagrado que esté al poniente, a Tlahuiztlampa, vayan. Pero si no tienen la oportunidad, y yo los entiendo perfectamente cuando tenemos que cumplir con un trabajo, pues ahí róbense unos 10 minutitos o levántense otros 10 minutitos antes y paren por ahí, donde vean el solecito, reciban el solecito. ¿Sí? Ahorita terminando la clase, tal vez por la situación en que estén, a lo mejor viven en un departamento, en un lugar muy cerrado, prendan una velita, prendan una velita. Y lo primero que hagan es agradezcanle a la persona más importante en sus vidas. Y no son sus hijos, y no es su pareja, es cada uno de nosotros. Yo prendo mi velita antes. Te agradezco, Yahweh, por todo esta vida. Prendo, esto es para ti. ¿Sí? Y si se quieren dar un gustito, un cafecito, algo, consiéntanse el día de hoy, porque precisamente primero es el agradecimiento, ¿no? Después viene el agradecimiento a los demás por y para con los demás. ¿Sí? Y por favor, ahí en su formatito, en este formatito, coloréenlo y ya esto, ya los envié les envié en el grupo. Aquí está, miren, este formatito vamos a utilizar. Chequen que tenga el número 12 porque es el año en que estamos, 12 cuchillos de pedernal. Ujú. La plegaria, ¿cómo lo haremos? No se preocupen. No hay
no hay un formato estándar. Ustedes agradezcan con sus propias palabras, no se preocupen, con lo poco, lo mucho que sepan de náhuatl, o si dicen, no, pues me sale mejor en español, háganlo. Pero que esas plegarias, esas palabras salgan de tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, que no sea algo mecánico, sino que sea algo espontáneo, porque así somos nosotros los seres humanos. Somos energías sagradas, o como dice la religión católica, somos dioses creadores y destructores. Somos espontáneos. Y hagámoslo, hermanitos, ¿sí? Hagámoslo. El día de hoy, sentémonos con esa velita, y si es posible, si yo digo, pues el día de hoy quiero eliminar esto, prendan su papelito, tengan cuidado si es que están en un departamento, puede que surja la alarma de incendio, y si no, sálganse un ratito afuera, quemen el papelito, y dejen que este Yeyecas lleve las cenizas de todo eso que ustedes han vivido y quieren eliminar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si ustedes tuvieran alguna duda. No es no es una ceremonia muy complicada. Sí, es una vida. No se trata de ofrendar tanto. Unas flores ahí, ofrezcan. Pero sobre todo agradecernos, es hacer conciencia de nosotros mismos. Y si tienen la oportunidad de un temazcalito, qué bueno, ¿sí? Hoy vamos a agradecerle a las energías del rumbo Tlahuiztla, el rumbo Oriente, ¿sí? Bueno, no sé si tuvieran ustedes algo que compartirnos, algo que ustedes crean que podamos agregarle a esta ceremonia que podamos hacer. Adelante, los escuchamos, manitos, para que podamos conjuntar nuestra ceremonia, enriquecer nuestra ceremonia de agradecimiento, de reflexión, de petición, ¿verdad? Pero sobre todo, de una transmutación de nosotros mismos, porque no seremos los mismos, ¿verdad? Al vivir este año 12 cuchillo de pedernal. Ujú. Los escucho, hermanitos. Algo que quisieran compartirnos o tal vez tengan alguna duda. Si está en mis posibilidades de responderles, yo les respondo con mucho gusto y mucho respeto hacia ustedes. Hermanita Guadalupe, la escuchamos, por favor. Abuelito, nada más para retomar. El día de hoy es Xochipili, ¿verdad? Mono. Ah, hoy es mono. Lo primero que tenemos que hacer es agradecernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tratar de estar como el mono, Ujú, felices. Ay, perdón. Sí, ¿verdad? ujú. Y Sí, aparte sí, tenemos que agradecer al rumbo oriente y a la luna también. es correcto, Y es eh, correcto. el agradecimiento, pues primero que nada es a nuestro cuerpo y el compromiso con quién es exactamente, abuelito. Con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ok. Haga de cuenta que si usted pide, yo pido conocimiento, sabiduría, Sí, pero me comprometo yo también generar este conocimiento, leer este conocimiento, vivir este conocimiento. O sea, a ese compromiso me refiero yo, ¿no? ok, sí. Ujú. Y ¿podría subir un poquito, por favor, la lámina para anotar la plegaria, esa Tonatiuh, a Quetzalcóatl, ándale, a Xochipilli, sí, y a Somati. Ujú. Muchas gracias, abuelo. Sí, hermanita, entonces, a ellos, es una sugerencia a ellos, Ah, muy bien. pero si usted dice, no, pues es que también a mi tonal,
a mi Nahualito, a todo lo que yo he hecho, también le voy a dar una plegaria. Adelante, ¿no? Adelante. O sea, como les digo, esto no nos limita. No nos dijo el maestro, nomás ellos, estas 3, 4, 5, 6 energías, nada más. No, no se detengan. Enriquezcanlo. Ujú, Esta es una sugerencia. sí, Sí, es una sugerencia. Si ustedes dicen, yo voy a agregarle esto, yo voy a hacer lo otro, voy a sacar mi Poposcomitl, mi Atecocoli, pongo mi Tlalmanali, adelante. ¿Sí? abuelito, ¿por qué Bueno, mencionó usted acerca de qué es la novela? La novena, perdón. Y mencionó que es nuestro Nahual, pero ¿por qué lo mencionó ahora en esta clase? en algún momento, también en las clases anteriores, ¿no? Hablábamos de que no todos los que hacen un tonar lo quieren dar la novena. Motivo, Oh, causa. La novena nos ayuda a buscar, a encontrar el oculto, el poder oculto en nosotros. Quizá ni lo hemos visto, ¿no? Pero sí, ahí está. Y ese nos va a servir para sanar a alguien más como medicina, cierto. como Tlacatecolotl. ¿Qué es Tlacatecolotl? La persona que puede ver más allá de como medicina, pero también lo puede utilizar como un veneno para hacer Sí, daño a los demás. Y queda en nosotros para qué lo queremos. Sin olvidar, sin olvidar que toda acción tiene una reacción. reacción. O sea, si yo me enfoco en hacer daño, en dar veneno para los demás, ¿qué se me va a regresar? Lo mismo. Ujú. Por eso les decía, la novena es algo un poquito más delicado. Es como pudiéramos decir un poder muy escondido dentro de nuestro ser, de nuestro poder. Y recuerde, hablábamos de 7 vidas pasadas. Sí, En esas 7 vidas pasadas, en alguna de las vidas, de nuestras vidas, tuvimos un gran poder que lo utilizamos para, no ¿ya? supe. ¿Para qué? ¿Para la bondad o para la maldad? Pero ahí está. Sí. Es como lo que algunos dicen, son nuestras sombras, es nuestra luz. ¿Sí me Abuelito, entiende? y se puede saber si lo usamos para bien o para mal en vidas pasadas o no? Mm, sí, ¿cómo? A través de la ensoñación. Ah, ok. ¿Se acuerdan que decíamos, viaja hacia adentro de ti Sí, para lograr lo que tú pretendes ser y hacer, ¿no? sí. Bueno, muchas gracias, abuelo. Sí, hermanita. Hermanito Manuel, por favor, lo escuchamos. Panolti, Temachtiani, mucho gusto Panolti, saludarlo. Nonitzi, Panolti. Tlapoyahualti, Nagniwan, pues La quiero apoyaba. expresarle mi gratitud por todo lo que he aprendido de usted este año, maestro. Ha sido para mí un privilegio escuchar sus clases y aprender de su amplia sabiduría. También me alegra mucho que su corazón tan poderoso, tan sensible, siga caminando, siga palpitando y siga llenándonos a todos de tantas resonancias luminosas, maestro. Y quería agregar a lo de su plegaria matutina, compartir con los hermanitos y hermanitas
la sugerencia de que si tienen un instrumento de percusión, al amanecer lo toquen como ofrenda para Pilsintecutli. Yo es algo que hago habitualmente cada mañana y el poder de resonancia es muy poderoso, sobre todo si tienen una montaña cerca, el eco que retorna a nosotros de esa montaña es también muy transformador. Eh, yo tengo mi tamborcito aquí, es un yembe, se los presento, se llama Paolo, si lo pueden ver. Este tamborcito me acompaña desde hace algunos meses y al término de mi recito en la mañana lo elevo y lo dejo que la luz del sol lo bañe. Le agradezco, agradezco a la madera de la que está hecho, a las manos que lo fabricaron en África, al animal que todavía canta a través de su piel y en una ceremonia vi que un hermano le soplaba al tamborcito con su hijillotl, ponía sus labios sobre la piel del tambor y exhalaba su aliento. Ahora ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿qué hago si yo no soy músico, si yo no tengo un tambor, si yo no sé tocar, si yo no soy percusionista? Pues yo he descubierto que todo mundo tenemos un percusionista dentro, todo mundo tenemos un baterista y es nuestro corazón otra vez, nuestro yolotl. Y ahí está su monito, su osomatli está también dentro de su pecho, está tocando esos ritmos de sincronía universal para que ustedes sigan danzando, para que ustedes sigan andando, caminando. Y así que si no tienen instrumento que tocar, simplemente basta con que se toquen el pecho y sientan la percusión de su propio osomatli alegre que los mueve hacia adelante. Eso, maestro, una música que nosotros llevamos que ni siquiera necesita de ningún instrumento. Nosotros somos ese instrumento también. Y lo escuchamos. Si ustedes pueden apreciar el sonido de nuestro huitzil interno también en la noche, acostarse sobre la oreja izquierda y ahí se va a escuchar también la percusión del colibrí, el monito y todas aquellas otras criaturas que ustedes encuentren en su interior. Así que, pues, mis mejores deseos para todos en estos Nemontemi tan importantes. Fue un año, como usted dijo, fundamental, fue un año de mucho crecimiento, difícil, y gracias a su dificultad, por eso, un año digno de merecer nuestro agradecimiento. Nemixtlazotla, Icanochi, Noyolo, Tlaxtlahui, Temachtiani. Y un saludo y buenas noches a todos. Felices Nemontemi. Gracias. Tlazohcamati naignitzin, tlazohcamati canochi noyolo. Le agradezco de todo corazón sus palabras. Y sí, realmente, ¿no? Tenemos el poder de decir, es que fue algo terrible, fue lamentable, ¿no? Pero también tenemos el poder de decir, sí, fue algo difícil, fue algo duro, pero eso me enseñó a ser. Y de hecho nosotros somos el producto de todos esos Neltilisli, de todas esas vivencias, y que hoy estamos aquí, ¿no? Y que muchos de los que vivieron también no lograron sobreponerse a esos, pues ya no están entre nosotros, ¿no? Entonces, podamos sentirnos privilegiados
que el día de hoy podamos retroalimentarnos, podamos compartir nuestra sabiduría, nuestro Neltilistli, justamente como les decía, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Y que en algún momento que estemos en un círculo de estudio, de compartir la palabra, podamos decir, es mi humilde Neltilistli. ¿Les sirve? Adelante, utilícenlo. ¿Sí? Les agradezco, hermanitos, por esa compartir, por esa experiencia. Y bueno, pues esto no se termina. Es toda una ciclicidad, ¿sí? Pero es importante que también vayamos entendiendo esta correlación, ¿verdad? Donde tenemos que incluirle los nemonte. Tlazokamati no ignitzi. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Azokamati Temastiani, yo tengo por ahí una confusión, Temastiani, de lo del año nuevo y de Tonatiutzin, porque yo he estado observando a Tonatiutzin, ya van 2 años y porque pues en algunas explicaciones usted nos dijo que el sol pues va recorriendo, ¿verdad? Y que fue en este año fue creo el 22 de diciembre, llega a un punto, ahí se queda y después regresa otra vez. Yo lo estoy observando cuando se mete porque no tengo visión por donde sale, estoy tapado por un edificio y siempre lo estaba marcando yo en mis ventanas dónde sale, en qué fechas. Por ejemplo, anoto la primavera, los equinoccios y pero pues ya me taparon, entonces veo ahora dónde se mete. Entonces, mi confusión es si el sol llega el 22 de diciembre, se supone que ahí, yo tenía esa idea de que ahí empezaba un año y entonces se regresa otra vez. Ahorita ya está más o menos en, en 3/4 partes, no, menos de la mitad, para llegar a su punto y luego regresa otra vez. Pero yo pensé que en ese caminar y en ese detenimiento empezaba el año. Entonces mi confusión, maestro, es ¿por qué nosotros vamos a empezar el año el 12? Bueno, sí, el 12 de marzo. Esa es mi confusión de las fechas con el andar, con el caminar de Tonatiutzin. La Socamati, Temastiani. Sí, hermanito, entiendo perfectamente. Este año nuevo, como le llamamos, está de esta manera estructurado, porque la gran mayoría de las culturas, si ustedes pueden investigar, la cultura egipcia, la gran mayoría de los pueblos iniciaron con este conocimiento por la agricultura, ¿no? Y entonces en este mes de marzo inicia un nuevo ciclo de siembra, un nuevo ciclo de la renovación de nuestra madre, de nuestra madrecita tierra, ¿no? Entonces se preparan como que cierra un ciclo de cosecha, de trabajo, de agradecimiento. Y nuevamente en este mes de marzo empieza un nuevo ciclo, empieza una nueva ciclicidad de renovación desde nuestra madre tierra. Entonces los abuelitos empezaron a observar por todos estos cambios que se van generando con la madre tierra, indudablemente con el sol, indudablemente. Ahora, lo que usted dice, la gran importancia del sol, claro que está ahí presente. En el solsticio de invierno,
y en el solsticio de verano, llega hasta lo más norte que es, Sí. nuevamente se regresa a dar otra vuelta y nuevamente regresa al solsticio de invierno, nuevamente se detiene 3 días y avanza, ¿sí? Ahora, los abuelitos dicen, para el encendido del fuego nuevo va a ser el 21 de diciembre Diciembre. del año del 2027, en el año 2 Carrizo. ¿Ah? Entonces, sí está la importancia del sol. Pero recuerde que lo de las 20 ciclo agrícola, a la siembra, a la cosecha, y nuevamente a la siembra y a la cosecha y también a los cambios de la madre tierra. ¿Sí, hermanito Enrique? Por eso es que Sí, pues, quema. estamos trabajando en este mes de marzo. Ujú. Quémate, Sí, Marciani. hermanito. Pero también está lo Básicamente. otro, hermano. ¿Qué vamos, Gnitzi? Que coincide también con esto. Para los hermanitos que están metidos en el satanismo, en este mes de marzo ellos también reinician su ciclicidad, ¿sí? Este 2 y 3 de marzo, ellos hicieron ya claro, que esa es otra temática, ¿no? Pero también están en este mes de marzo. Leyendo un poquito más la historia, nos habla cómo, cómo en Roma y toda esa Europa, antes del calendario juliano, se celebraba el inicio del año en marzo. Pero ¿por qué lo distorsionaron? Por la misma energía que se genera al momento de iniciar esta nueva ciclicidad. ¿Sí, hermanitos? Es por ello que esto estamos iniciándolo en marzo. Claro, en esta correlación, ahí están las otras correlaciones en donde nosotros podemos observar que inician el 21 de febrero. Algunos lo inician el 21 de enero, ¿sí? Pero bueno, hermanitos, espero haberle contestado su pregunta al hermanito Enrique, el porqué del ciclo, ¿verdad? Y desde sus nombres de cada veintena nos va diciendo sobre el trabajo que debemos de realizar, ¿sí? ¿Sí, hermanito? Lazo Camati. Lazo Camati Temastiani. Amazing. Hermanito Nawi Eh, Xochitl Quetzali, por sí, favor. buenas noches a todos los hermanitos. Buenas noches, Temastiani. Tengo dos preguntas. Una es, en nuestras vidas pasadas se pueden sentir en nuestro ser, dándonos como que consejos, orientaciones o inclusive curaciones para alguna persona. Porque a mí me ha pasado algo muy raro. Bueno, primero voy a abrir mi cámara para que me conozcan. Ujú. Me ha pasado que a veces hay personas en las cuales me piden ayuda de curación y o simplemente una persona está enferma y se acerca a mí y me pues me dice como que les recomiendo porque pues yo sé algo de herbolaria y de repente algo en mí, dentro de mí me dice, haz esto o se puede curar con esto. O se puede curar, aunque sea nada más frotándole los ojos, en caso de que tenga problemas en los ojos, con rosas, con pétalos de rosa. Agarra pétalos de rosa y frótale en sus ojitos. Y yo lo hago,
yo lo hago pensando que pues me lo están como que mandando a través en mi mente, ¿no? Es que no sé si me puedan entender, pero sí es algo que yo siento. Y también así me ha pasado con otras cosas, con otras situaciones, inclusive si yo voy caminando en la calle y no sé, yo me digo, ay, híjole, ¿y ahora por dónde voy? ¿Es a la derecha o a la izquierda? Y ahí me dicen, vete por la derecha. O sea, como que me orientan también. Me orienta ese ser que yo traigo. No sé si es parte de mis vidas pasadas o qué es lo que yo considero que hay en mí. Sí, hermanita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, yo les he dicho, les decía, hermanita, en esta mente tenemos 7 vidas pasadas, la sabiduría ancestral que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles fueron nuestras vidas pasadas o qué tonales? ¿Qué tonalti? Miren, aquí, justamente tengo aquí, a ver, indíquenme, hermanitos, por favor, si ustedes ven mi pantalla, primero, para Sí, poder bueno. explicar. ¿Qué más? Gema, La Socamati, Nognetsi, la Socamati, gracias. Mire, ¿usted qué tonal es? ¿Yo? ¿Nahui? Xochiquitali. Sí, usted. Nahui Ocelot, mi tonali o mi es Matlacti o Anjei, Chiconahui, Teco. Chicnahui Teccuatl. Vamos a buscar Chicnahui Teccuatl. Este es el rumbo de Tlahuizlampa. Este es del rumbo de Tlahuizlampa. 9 cuchillos de pedernal. Aquí no hay. En Mictlampa. Aquí está, mire. 9 cuchillos de pedernal. Aquí está su tonal. ¿Qué fue en su vida pasada? Fue 8 olin. Fue Cosca 7 Coscacuau. Chicome Coscacuau. Fue Chicuase Cuaf. Fue Macuili Ocelo. Fue Ocelo. Nahui Ac. Fue Yeyi fue Yeyi Malinaldo. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también fue Ome Osomar. Estas son sus vidas pasadas. ¿Cuál sería su nueva reencarnación para poder autorrealizarse? Si usted es 9 cuchillos de pedernal en su tonal, su próxima vida será 10 lluvia. ¿Y qué va a trabajar? Ya le está diciendo el piecito, es un piecito derecho. Con el pie derecho se va a impulsar y el pie izquierdo se va a elevar para trabajar más a la parte espiritual. Ahora, no tan solo le ha pasado a usted esto que usted dice. Dice, no, pues, no sé, me llega la información y me dice, dile qué es esto, dile qué es el otro, dile que se limpie de esta manera, dile estas palabras. A todos nos ha pasado, hermanita. ¿Sabe por qué? Porque inconscientemente a veces no lo tomamos en cuenta, pero cuando nos volvemos conscientes, decimos, aquí está todo. Lo que yo he hecho. Fíjese que me han invitado a algunas charlas que digo, híjole, esto no me lo sé mucho, pero ¿qué es lo que hago antes de iniciar todo? Hago mi pequeño ritual. Padre Universo, mis vidas pasadas. Aquí estoy. Aquí está mi cajita torácica. Aquí está el contenedor. Aquí estoy. Trabajen en mí. Utilícenme. Hablen a través de mí. ¿Y qué creen? Empiezo a explicar. Al final hasta yo mismo me sorprendo, digo, ¿y eso dónde lo aprendí? Pero bueno, gracias por ayudarme. Por eso yo siempre les he repetido, nunca de los nunca digamos, es que soy un ignorante, es que yo no sé nada. No es cierto. Aquí está, aquí está. Alguien nos dice,
sáname. Él ve algo en nosotros que sí lo podemos hacer. Grandes maestros lo han dicho, grandes abuelos que yo conozco lo han dicho. Ahí está la abuelita Sabina, decía, yo no María Sabina. sano, el abuelo María Sabina, el abuelo Cuauhtémoc, baja a través de mí. Ojo, para muchos puede ser, híjole, algo supersticioso, ¿no? Y máxime si dice, ah, pues este indígena. No, somos seres sagrados. Que la religión nos ha dicho que no somos nada, no le crean. Somos sanadores, maestros, alumnos. Vaya, somos creadores y destructores. ¿Qué quieren? ¿Qué quieres alimentar? Depende de nosotros, hermanito. ¿Sí? Ahora, usted no se sorprenda, usted. Ese es su servicio. Y cuando lo hacemos con seguridad, esto se hace así y se hace de esta manera. Y se logra. Este Tonalamat, este Amoshli Borgia, en lo personal, es un super libro. Ufole, mis respetos. Lo tiene todo. Lo tiene todo, hermanito. Y como le vuelvo a decir, a veces decimos, a ver, y yo sé que mis vidas pasadas fue esto, decía la hermanita Guadalupe, ¿y cómo puedo saber? Mira, Todas las energías, todos los tonalti tienen su luminosidad y su oscuridad. Pero ¿qué le queremos alimentar? ¿Sí, hermanita? Espero haberle respondido a su pregunta. La socamati. Creo que no escucha. Puede Hermanita ser que no. Xochiquetzali. ¿Sí escucha, hermanita Xochiquetzali? Sí, sí escucho, pero escucho ruidos, necesitan cerrar sus micrófonos porque Sí, el sí que más escucho tiene ya se ruido, salió. maestro Temastiani no los puede silenciar. Enrique Santillán, apaga tu micrófono, por favor. No, no soy yo, lo acabo de prender para hablarle. Ah, ok. Sí. Entonces a Mac Nayi, que apague su micrófono, es que nos interrumpió. Bueno, hermanita, le digo, pues estas vidas pasadas ahí van a estar, ¿no? Adelante, hay que utilizarlos. Para eso está. Eso Entonces yo nos van a ayudar a trascender. me tengo que sentir segura de lo que ellos me dicen que haga. O sea, me están orientando para tomar decisiones que a lo mejor yo dudo. Y me dicen, sí, hazlo. A veces yo no lo quiero hacer, pero ellos me dicen, hazlo. Entonces es porque ellos consideran que lo tengo que hacer para mi bien, porque no me van a decir, que yo haga algo para mi mal. Bueno, ya sí lo podría Sí, ver, ¿no? así es, hermanita. Usted tiene la respuesta, ¿sí? La Sí, sacamati. Sí, gracias, hermanita. Sebastián. Lazo Camacho. Sí, mi hermanita. De nada, todo corazón. A ver, hermanito Miguel Ángel, abuelito Metochli, lo escuchamos, por favor. Plaza Camati, Plastrawi, buenas noches a todos los hermanitos. Con su permiso, Temastiani, le puedo compartir algo a nuestro hermano, la pregunta que preguntó nuestro hermanito a Enrique. Bueno, con su permiso, sus otros corazones. He entendido que hay un año trópico y hay un año sideral. El año trópico dura 23 horas, 56 minutos, unos 4 segundos.
y el año solar dura exactamente 24 horas, o sea, hay un desfase. Y el año sideral dura 365 días con 6 horas y 9 minutos. Y el año solar dura 365 días con 5 horas 48 minutos. O sea que cada año se va atrasando 11 minutos. Y si usted lo pone así, la Tierra, el Sol está en medio, la Tierra gira alrededor del Sol. Enfrente lo que vemos del Sol, ese es el año solar, el año trópico. Y en la noche lo que vemos son las estrellas. Entonces el año sideral se mueven a 2 tiempos, son unos minutitos de desfase. Nosotros llevamos esta cuenta que el maestro estamos celebrando ahorita. Estamos viendo que la Tierra está dando 360 vueltas, ahora va a ser 361. Pero en la noche, si vemos a las estrellas, no tenemos con qué marcarlo porque no hay sol, pero hay unas constelaciones y hay dos muy importantes: el cinturón de Orión, que le llaman Mamaguastli, y las Pleiades, que es el Tianguisli. Y con esos marcadores uno seguía usualmente en el Tianguisli, es cada 19 o 20 de noviembre, cuando sale en el cenit, y ahí marca que ese es un año sideral. Y hay otra escuela que dice que es el cinturón de Orión, el Mamaguastli, que son casi un mes adelantito, el 21-22 en el solsticio. Dicen que ese es el marcador. También cuando llega el cenit. Son dos escuelas diferentes, pero el punto es de que para medir el año sideral se usan este cúmulo de estrellas, y para medir el año solar se une con el Sol. Cada 71 años solares es un día que ya lleva de retraso el año sideral. Imagínense que si juntan ese día, son 260,000 años para que se convierta totalmente en un año solar, lo que ha avanzado el universo. O sea, vamos en un desfase. Esto es matemática muy, muy un poquito avanzada, y es por eso que los europeos no tenían ellos este año sideral, y su calendario se les pasó. En los pueblos de nuestros abuelos de la náhuatl, ellos tenían las dos formas: el año solar que iban midiendo con el Tonalpohualli, que iban midiendo con el Chihui de 360 días, más 5 en el Montemis, más 6 horas que le ponemos nosotros. Pero cuando ellos pasaban el tiempo y miraban que arriba, ya sea el Mamaguastli o el Tianguistli, las Pleiades o el Orión, estaban desfasadas de su fecha, entonces ellos se alineaban para corregir ese desfase, y por eso su desfase era muy, muy pequeño. Cuando llegan los europeos ya llevaban 10 días de desfase. Entonces, nada más es una pequeña introducción de que hay dos formas de medir el tiempo trópico y el tiempo sideral. Hermanito, no sé si te puede servir un poquito ese comentario. La Y socamati gracias. ometostli, la socamati machil, la socamachililia, y canochi no yo. Tlazohcamati Nognitzin, ¿qué más? ¿Qué más? La Es algo socamati. interesante que pues en el camino vamos avanzando, hermanito. Le agradecemos infinitamente su compartir, hermanito Ometoshli. Y pues seguimos aprendiendo, hermanitos. Este es un aprendizaje infinito, ¿verdad? Y todo aquel que diga, yo ya soy un sabio terminado, desafortunadamente se pierde la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir renovándose, ¿no? Tlazohcamati Nognitzin. Hermanita Guadalupe, y enseguida la hermanita Gris, por favor. Retomando, abuelo, la pregunta que hizo la hermanita Nahui, ¿cómo se miden las reencarnaciones en según los abuelitos? Me queda la duda porque pues hay otras filosofías que dicen, no, puedes durar mucho tiempo en otra parte, pasar 100, 200 años y luego vuelves a reencarnar. ¿Aquí es inmediato, mueres y reencarnas, o cómo se mide? Sí, hermanito. Tlazohcamati. Lo que nosotros nos han mostrado los abuelitos, dicen, el tiempo del universo y el tiempo en las diferentes dimensiones.
le llaman ellos Powal, Teyolonemilis. Powal Teyolonemilis. Como que la cuenta de la vida sagrada, ¿no? Entonces dicen, tú mueres, tienen que pasar justamente cuatro años. Pasan esos 4 años y llegas a Mictlampa. Pero para llegar a Mictlampa tenemos que pasar por estos 9 niveles en donde nuestro cuerpo, nuestra conciencia, todo aquello aprendido se va quedando en estos niveles. En alguno de los niveles dice que son 2 montañas en donde tienes que cruzar, tu cuerpo es triturado. En algún nivel son cuchillos de obsidiana, de pedernal, que transgreden tu cuerpo. Vaya, lo que le llaman en la religión católica y en algunas religiones, la purificación de tu cuerpo. Llegas a Mictlampa, al 9º nivel, tu cuerpo ya está limpio. Tienes la oportunidad nuevamente de nacer y reencarnar en otro cuerpo. Claro que la cuenta del tiempo en otros portales, en otras dimensiones, como queramos llamarles, son diferentes. De ahí que en cada comunidad, si nosotros ponemos atención, hay lugares que dicen, ahí es un portal. Se cuenta que ahí hay un determinado tiempo que se abre y puedes entrar. Y dicen las leyendas que entras ahí, para ti serían unos minutos, pero para la gente que vive en este plano son un año. Para ti el tiempo ahí es rapidito que pasa, pero sales aquí, ya pasó un año, ya pasaron años, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? La reencarnación. Ahora, ojo, dicen los abuelitos, esta reencarnación es justamente una oportunidad más de liberarte, de convertirte en ese Quetzalcóatl. Si no has aprendido a vivir en armonía en esta vida, reencarnas nuevamente. Pero hay un nivel máximo, dice un abuelito. El abuelito Teófilo es el que trabajaba más con esto. Dice, hay un nivel donde tú ya entiendes, en tu vida pasada has trabajado sobre esto. Algunos le llaman armas, algunos le llaman todo lo que tenemos que pagar. En la otra vida te vuelves más sabio, más tranquilo, ¿no? O sea, llega un momento que te liberas de estas reencarnaciones, regresas a esa gran fuente, del universo, donde ya no necesitas vivir. Vaya, es como decir, no aprendiste a vivirlo, pues órale, aprende a vivir. No aprendiste a vivirlo y otra vez, ¿no? Por eso algunos dicen, total, haga lo que yo haga, me voy a morir. Pero no se trata de eso. Cuando llegamos a retomar la parte espiritual de la vida, he ahí donde decía mi abuelita, dice, que nos vamos sumando puntos. No en esta vida, en la siguiente vida, vamos liberando. Y yo se los aseguro, y yo lo digo, de como en el Tilisli, hermanito, lo que das, recibes. Nada más lo que le puedo decir, ¿no? ¿Cómo podemos medir los tiempos? ¿Cómo saber quiénes son? Hagan de cuenta, son como oportunidades que nos dan, ¿no? Por ejemplo, mi tonal es celos. Entonces, ¿quién fui yo en el
en el Tonali en mi vida pasada. Antes de Ocelos, ¿quién está? Acatl. Fui Machtlihuanyeyac. Pero también fui Machtlachtlihuanome, Malinali. Pero también fui Machtlachtlihuanse, Osomatl. O sea, me ubico cuál es mi tonal y de ahí me voy de reversa contando los 7 signos y ese es lo que fui. De esos 7 puedo retomar alguno, claro, y lo uno con mi novena. ¿Sí, hermanita Guadalupe? Entonces, eso quiere Sí. decir que los que, por ejemplo, yo soy Cuautli, los que siguen, van a ser mis siguientes reencarnaciones. Así es. Muy bien. Gracias, abuelo. El siguiente sería Lolin. Ajá. En el siguiente sería usted Olin. En el siguiente sería Tecpatl. En el siguiente sería Kiahuitl. En el siguiente sería Xochitl. Pero Y ahí depende de... mismo, perdón, ahí mismo se van arrastrando las anteriores vidas, ¿verdad? Ah, claro, la Ah, experiencia que tenemos, lo que dice la hermanita Naui Xochiquexali. Sí, yo no sé cómo le hice, pero lo hice. Sí, sí, porque tienes la sabiduría dentro de ti, ¿no? Sí, hermanita. gracias. ¿Qué mano, Initzi? Abuelita, Naui, Ocelosipactli, adelante, hermanita. Tzotzocamati, Temachtiani, Nocniwan, Tlapoyahualti. Es un gusto saludar los rostros y corazones. Pues complementar con un comentario. Mencionaba usted a la abuelita, eh, por, por definición, pues es la abuelita que más ha estado presente con nosotros en muchas ocasiones por sus trabajos y porque, perdón, precisamente por esa labor que ella tuvo, eh, fue motivo de una investigación, inclusive hasta científica, por parte de Greenberg, un académico. Y esta abuelita se llevó por el nombre de Pachita. Entonces, recalcar los ítems, Yanni, porque, bueno, definitivamente en el camino en el que estamos, ha de ser una nutrición y ha de ser esa realimentación que usted mencionaba, pues para lograr y conseguir la mejor versión de uno mismo. Eh, el tiempo que yo tengo de andar caminando con usted me ha enseñado muchísimo a centrar y observar hacia adentro, primero, a mí misma. Y después, posteriormente, vamos a llevar a cabo, a llevar a efecto este pensamiento y este sentimiento y este decreto que se hace con la palabra. Yo quiero compartirles que es de mucho estudio y de mucha observación el punto de que no es una fórmula matemática, no es la fórmula y que tiene que ser para llenar mi conciencia. Muchas veces es sentir, dejarse sentir, escucharse uno mismo. Lo que nuestra hermanita decía, me vienen y me dicen, yo los escucho. Una voz, muchas voces, enfocar toda esta energía en lo que el dicho, el sentimiento, el hecho y sobre todo esa impecabilidad que tendríamos que llevar de la mano, porque es mi aquí, mi ahora. Los abuelitos siempre no lo han recalcado. Y venía trabajando con solo por hoy, muy popular. Ya para mí ahí fue una ganancia. Ese es mi Neltilistli. Pero al conocer la tradición mexica, al conocer esta sabiduría y esta filosofía ancestral, es Axcan Huanican, aquí y ahora.
Luego, entonces, si yo puedo reforzar estos conocimientos al ir compartiéndolo con ustedes, sin embargo, aplicarlos primeramente en mí, escucharme y hacer que esto que pienso, siento, hablo, lo haga y cierre ese círculo virtuoso de aprendizaje. Todos los días son diferentes, todos los días es una nueva oportunidad. Y no diga que el sistema que yo veo y que yo uso y que yo observo sea el original, el perfecto, el único. No, cada quien tiene su tiempo y su momento perfecto. Entonces, un abrazo, les ofrendo un abrazo. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su hermosa prestancia, Temastiani, para compartir esta sabiduría y no me acabo mis días de esta vida presente para seguir estudiando, para seguir compartiendo con todos ustedes. Lazo kamati miaki kano chino yolo. No igniwan. Tlazokamati, Tlazokamati nos dicen, Tlazokamati, le agradezco, abuelita, por sus palabras. Y sí, es todo una aventura, como yo les digo, es todo un aprendizaje. Démonos a nosotros mismos la oportunidad de decir, hoy he aprendido, no soy un ser humano terminado, estoy en constante aprendizaje, ¿no? Por eso hablamos de Piltzintecutli. Hace ratito el hermanito Manuel justamente mencionaba Piltzintecutli, el señor niño, el que aprende con asombro, el que aprende de sus errores, pero también el que dice, sí, me equivoqué, discúlpame, perdóname, me equivoqué, pero seguiré aprendiendo, ¿no? Tlazokamati noknitzi. Abuelito Metochli, lo escuchamos. Sí, gracias, hermano. Nomás rápidamente para lo que preguntó la hermanita Lupe, y sé que a ella le interesan mucho esos temas. Yo una vez escuché un abuelito maestro decir que si una persona en este preciso momento, en este preciso tonal, fallece, van a pasar 52 años, totalmente un ciclo, para que otra persona con las mismas cualidades y características de esta persona que falleció vuelva a nacer. Entonces me he quedado pensando eso, porque todo esto es teoría, ¿ves? Y estamos en este proceso de hacerlo nuestro meltilistli. Los abuelitos eh, que le enseñan, que te enseñan, hermano, y que nos pasan el conocimiento, pues tienen más conocimiento más profundamente, ¿no? Pero nomás haciendo como una deducción, si todo se mueve en ciclos de 13, 20, 260, 52, entonces ahí tiene que ver un poquito eso, si la gente que busca las vidas pasadas, todo esto, es con ese ciclo matemático o la geometría universal de 52 años. Y tiene sentido con lo que tú compartes de que nuestras vidas pasadas son nuestros canales pasados de 52 años. O sea, se empata ese conocimiento de ciclos de 52. Eso era todo, hermanito. Muchas gracias por tu compartir. La verdad, bueno, ya para cerrar, estoy muy contento, muy agradecido. Ahorita me siento un bonito, ahorita voy a salir, vamos a ir a avanzar, vamos a ir a hacer nuestra, muchos le dicen ofrenda, a mí no me gusta usar mucho esta palabra, pero es nuestra energía, nuestra sinergia de ir a avanzar y estar contentos y prender la velita, subir el cerro y mañana. Son 5 días que los voy a vivir minuto a minuto. Y estoy agradecido contigo por habernos enlazado y habernos puesto esta información. Y a cada uno de los hermanitos que están aquí, que unos los conozco por primera vez, otros ya los conocemos de mucho tiempo. Un abrazo, hermanitos, de corazón a corazón. Es como si estuviéramos en un mismo viaje, en una excursión, en lugares separados, pero en un mismo tiempo, en un mismo espacio. Es un Gracias, honor Miguel. estar con ustedes. Los honro y los respeto. Un abrazo, Kamati. Gracias. Tlazokamati nagnitzin, Tlazokamati, como les vuelvo a mencionar, nos enriquecemos entre todos, hermanitos. Vamos apoyándonos, vámonos caminando juntos, ¿no?
Aquí nadie es el sábelo todo, todos conocemos, pero compartir eso que conoces enriquece a los demás y te enriquece a ti mismo. ¿Ah? Hermanita Ana, por favor, la escuchamos, bienvenida. Tlazohcamati, Miyek, Temastiani, Iguano, Iniwan. Eso cámate, Me, Nancy. ni yo Tlazopaki, Temastiani, Iguano, Iniwan. Mi corazón se siente contento y agradecido por llegar a este ciclo. Me siento, realmente me siento como si tuviese una familia. Eh, Siento en mi corazón cuando nos reunimos, pues eso, ¿no? Como si nos reuniéramos como una familia. Seguramente en vidas pasadas así también fue, ¿no? Y en una ocasión me decían, llegué a un lugar lejano y yo desde chica hablaba de las estrellas y del cielo y de los extraterrestres. También uno de mis hermanos que ya se murió. Y mucho tiempo me quedé callada porque me decían que estaba loquita. Entonces, pues, un día llegué con unas personas a un lugar muy lejano, la vida en ese cruce de caminos, pues me encontré con unas personas y, y en una ocasión nos sentamos, estábamos cenando y comenzaron a platicar de una reunión que habían tenido y escuché que dijeron, escuchaba a la pareja decir, es que nosotros hicimos un trato, estábamos muy lejos, allá como viviendo como espíritus. E hicimos un contrato que cuando bajáramos a la tierra, así estuviéramos en el otro lado del mundo, nos íbamos a encontrar. Y yo creo que así es. Entonces, pues, me siento muy contenta, muy agradecida porque he podido ser yo expresándome. Tal vez a veces me dice una compañerita, hago pergaminos y a veces dices que esos son unos pergaminos muy largos, ¿no? Escribes, ¿no? Pero discúlpenme, creo que que es como todo eso que escribo, creo que es todo ese tiempo que me quedé callada y y claro, pues sé que tengo que respetar también el espacio y pues que, bueno, ya me dieron tiempo de escribir, pero ya me voy equilibrando, ya me voy tranquilizando, me voy calmando, pero también dando infinitas gracias porque en lo personal he sentido muchos cambios en mi sobre todo en mi forma de sentir. Y yo a través de los sueños he recibido muchas respuestas y también incluso he podido descifrar lo que soñé hace muchos años. He recordado esas ensoñaciones que fueron más que ensoñaciones, para mí fueron vivencias y yo no entendía el por qué. Pero bueno, es muy largo de contar porque he recordado muchas cosas, he recordado a través de las imágenes mánticas, a través de estar en acecho, he estado recordando un poco más y un poco más y entendiendo también de poco a poco, ir transformando mi forma de pensar hacia la muerte, que no es muerte, para mí ya no es muerte, es ciclicidad. Y pues son tantas cosas, la verdad es que creo que mi familia se siente agradecida, lo sé, porque tuve que cambiar
tuve que cambiar muchas cosas y a veces, hoy estaba escribiendo en un grupo donde no escribía, es un grupo familiar. Y y escribí como me gusta hacerlo, ¿no? En poesía. Hoy fue cumpleaños de una de mis sobrinas y yo estaba angustiada porque creí que era en Montemi. Y pues por todo lo que se dice, yo dije, no, es que no sé si sea en Montemi, yo ya quiero saber y tengo miedo y no sé qué. Pero resulta que hasta hace unos minutos me mandó su hora de que nació y nació a las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces me di cuenta que es una flor. Y le escribí, me inspiré y le escribí y me dijo, tía, no sabe cómo le agradezco. Dice, me acaba de sanar el corazón. Y me sentí bien, me sentí emocionada, o sea, porque muchas veces fui veneno y llegar a esa introspección me dolió mucho, pero hoy ella me respondió y me dijo que había sido medicina, ¿no? A través de lo que me dijo. Y me siento agradecida, Temastiani. Me siento más tranquila. Sí es cierto que continúa, a veces me enojo, pero he aprendido a ver ese espíritu del enojo, ese espíritu del aire y decir, tranquila, tranquilos, hicimos un trato, mi dualidad y yo, estamos en un trato y creo que lo estamos cumpliendo. Temastiani, le diría que me siento preocupada por su salud, pero también le quiero decir que antes de llegar a este grupo, hace algunos años, y fue eso lo que me trajo, ¿no? Mi salud. Yo sufrí 2 preinfartos y estaba muy, muy mal. Sin embargo, le puedo decir que tomé un camino diferente, el camino de las plantas, el camino de los temazcales y hoy el camino de la cultura y nuestras raíces. Le puedo decir que los doctores se asombran, ¿no? Se asombran de verme y le han dicho a mis hijos. Cuando me puse tan mal, me dijeron, yo no sé qué hace aquí tu mamá. Y fui a ver varios doctores. Todos coincidieron con lo mismo. Pero seguramente porque no tiene visa ni pasaporte para irse. Ella con esos niveles que está manejando es para que ella estuviera muerta. Pero seguramente algo tiene que hacer. Tiene alguna misión. Y bueno, yo voy descubriendo desde mi Neltilisli siempre que mi misión es encontrarme a mí misma y saber quién soy. Tazo Kamati, Temastiani, que las sagradas energías que lo acompañan y lo empoderan, lo llenen de fe, de confianza, de salud, de amor, de armonía en su vida y en el de cada uno de mis hermanitos. Me siento infinitamente agradecida y contenta. Tazo Kamati. Aceptar nuestra misión, ¿no? Aceptar nuestro camino, que está lleno de todo esto. Claro que sí, hermanita. Ah, pero lo más importante, como usted dice, y alguien me lo decía cuando yo era niño, si he de irme de este plano, me iré feliz, contento, haciendo y amando lo que yo quiero. En mi casa es la cultura, hermanito.
Me gusta mucho compartir, me gusta mucho aprender, me gusta mucho enarme con todos ustedes, ¿sí? Y ver el lado positivo de las cosas. Debo ahora sí de cuidarme más, ¿no? De cuidar mi alimentación, de cuidar mi trabajo, pero sobre todo el estrés. Antes era, ¿no? Pues el círculo. Mi trabajo, tranquilo. Hazlo con calma, disfrútalo. Así, prendamos una velita agradeciéndole al rumbo de Tlahuizlampa, agradeciéndoles a todos los que nos rodean, agradeciéndonos a nosotros. Esos segundos Otra vez se fue el Temasiani. Su internet ha de andar fallando. Sí, abuelita. Yo me despido. Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde. Sí, yo también me despido. Tlazo Saludos a Kamati. todos. Tlazohcamati. Tlazohcamati para todos. Y moitasque. Hermanito, ¿ya no Tasque. tenemos clase más tarde? No, no creo. No, más tarde ya no tenemos nada. Ok, No. gracias, hermanita. Gracias, hermanos. Hasta luego. Tlazocamati, Buenas noches. hermanitos. Tlazohcamati a todos. ya, Tlaxtlahuo, ya estamos hermanitos. de regreso, hermanitos. Bueno, Ya regresó, maestro. Tlaxtlahui, estamos de regreso, hermanitos. Bueno, solamente quería decirles, y ahí se cortó esto. Nada, decirles que cada segundo, que cada minuto, cada hora, Yo también me despido, hermanitos. Descansen. Mejor ya nos regresa el maestro. Nos Tlazo vemos. Kamati, Ome Tochtli. Muchas gracias por sus palabras. Hasta mañana. Hasta mañana, se ubican. hermanitos. Hasta mañana. Hasta Yo pensé que ya mañana, no regreso, hermanitos. maestro. Moitasque. Descansen. Gracias. Hasta Y mañana, hermano. moitasque. Que descansen, buenas noches. Matimos Muy Tehuican, bien, Tlaxtlahui. Matimos Hasta Ehuican. luego. Mátenme ese güey.